invitado a compartir esta charla con ustedes por el placer que me da de volverme a acercar a mis amigos de salud. De verdad que me siento absolutamente feliz de estar aquí compartiendo este rato con ustedes. Lo segundo que quiero decir es más que con esta charla pretender ponerlos a volar. Lo que pretendo es acercarlos un poquito al cliente independiente del tipo de negocio en el que estemos cada uno. Parte de mi aprendizaje en el vaivén que he dado entre salud y el sector privado ha sido el enriquecimiento de entender que el tema de servicios no importa usted dónde lo hace, dónde lo puede implementar, dónde lo puede ejecutar. Finalmente es lo mismo. Todos en la vida nos comportamos como clientes y todos la razón de ser en la vida laboral es servir a nuestros clientes. Insisto que más que pretender ponerlos a volar, lo que pretendo es acercarlos a escuchar la voz del cliente, a aprender de lo que el cliente siente y quiere de nuestras organizaciones y sobre todo a entender que detrás de un sistema organizado y estructurado, que no quiere decir que por eso está hecho, está armado y funciona divinamente. También tenemos enormes falencias todavía, pero de alguna manera pienso que la estructura que venimos construyendo puede empezar a tomar algún cuerpo que permita a las organizaciones tomar algunas ideas y poder empezar en ese camino de escuchar ordenada y sistemáticamente un cliente. Mi charla fundamentalmente tiene dos partes. La primera, si ustedes observan, todo el evento lo estamos llamando información y direccionamiento estratégico. Yo en la primera parte voy de una manera muy fácil, muy sencilla, lo quiero hacer lo más simple. Quiero mostrarles cómo ACES tiene un enfoque para pegar de su direccionamiento estratégico, de su futuro, de su rumbo, de la claridad que podemos tener como organización de para dónde vamos, que todo su foco, todo su centro está en la razón de ser de la organización, que es el cliente. Seguidamente, me parece que tengo que tocar algunos elementos corporativos para ubicarlos, alguna comprensión de ACES, en qué línea está trabajando. De manera especial, me parece importante hacer una serie de reflexiones de cómo hemos logrado que el rol de servicios no sea de cierta parte de la compañía, sino que hemos empezado a crear una cultura cierta y real de que el cliente es la razón de ser de los 2.000 empleados que conformamos la organización. Para entrar en lo que es el corazón de la charla, voy a contarles el sistema nuestro para oír la voz del cliente, de qué estrategia se compone, por qué lo hacemos, para qué lo hacemos, y quiero compartir con ustedes lo que también para mí, con estar aquí parada, fue un aprendizaje. El centro con esto también me hizo mi aporte personal, porque es la primera vez que como organización nos sentamos a decir, venga a ver qué beneficios estamos obteniendo de escuchar sistemática y ordenadamente la voz del cliente. Vamos a empezar entonces primero con nuestro esquema. ACES, acogiéndonos a toda esta metodología que no solamente imprime el Centro de Gestión Hospitalaria, sino que imprime la Corporación Calidad, viene adoptando ese esquema integral de gestión hacia la calidad, la productividad y la competitividad. Una empresa cualquiera, por exitosa que sea, si hoy en día no está buscando esos esquemas de productividad y competitividad, con toda seguridad va a empezar a pasar trabajos. ¿Para dónde voy? Quiero inicialmente mostrarles en este esquema que a la final va a parecer un poco complejo, pero por eso lo he querido hacer poco a poco. Quiero mostrarles cómo está compuesto de tres elementos fundamentales. El primero es el direccionamiento estratégico, seguidamente la gerencia del día a día y el tercero es todo el elemento cultural. Insisto, el direccionamiento estratégico pone rumbo, pone norte, pone sentido a nuestra organización. La gerencia del día a día es la que se enfoca hacia los procesos, hacia los sistemas, hacia el ordenamiento del día a día. Y la cultura es todo lo que se da alrededor de nosotros, que aquí empiezo a usar un poco lenguaje corporativo internamente, y ahora veo que Juan Guillermo Múnera ya es más ACES que Momentos de Verdad. Internamente nosotros nos llamamos coequiperos los unos a los otros. Entonces, esa cultura es lo que nosotros definimos como todas esas estrategias orientadas hacia el bienestar y el desarrollo de las personas que la conformamos.
Específicamente en el direccionamiento estratégico, a su vez, hay dos grandes componentes. Los unos son los grandes propósitos, que no es otra cosa que los valores, la misión, la visión de las organizaciones. Aquí, repito, más que hacer una cosa compleja, quiero dar como una fotografía de dónde sale el esquema general. Esos grandes propósitos también van acompañados de unas grandes estrategias, lo que a su vez se suma con la realidad organizacional. Esa realidad organizacional, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando primero que todo del referenciamiento competitivo. ¿Cómo? Y lo vamos a ver, es uno de los sistemas que permanentemente tenemos. Cómo oír lo que nos dicen frente a la competencia, bien sea nacional, bien sea internacional. Adicional, en la realidad organizacional, anualmente realizamos nuestra planeación estratégica a través de un ejercicio tan simple como el DOFA, y otra vez viene a ponerse la voz del cliente como un elemento absolutamente importante, porque es el foco de lo que buscamos, sea la razón de ser de la charla en este encuentro con ustedes. Con todos esos grandes propósitos y esa realidad organizacional, ACES anualmente da como producto final unas políticas corporativas, unos objetivos anuales que nos permiten visualizar esas metas a corto plazo que nos llevarán a ser lo que queremos ser en el 2005, la mejor aerolínea de América Latina. Si unimos, lo que esperamos entonces es que haya una enorme consistencia entre lo que se respire, de lo que dan los coequiperos, entre lo que en la gerencia del día a día, la entrega de esos procesos y el direccionamiento estratégico llega a nuestros clientes. Les decía también entonces que era bien importante que nosotros pudiéramos ubicarlos a ustedes en ACES, cómo logra tener ese trabajo de sensibilización interno. Y repito, es una dinámica muy fácil, pero que me parecía importante compartir con ustedes al inicio de la presentación. Me refiero a que nosotros concebimos que dentro de la organización, las personas que la conformamos somos de tres tipos de relación con el cliente. El primero lo llamamos el nivel de contacto con el usuario, con el cliente. Son aquellas personas responsables de manejar el contacto directo, el momento de verdad que vive cada uno de los usuarios. El segundo nivel de la organización, decimos, no estoy hablando de niveles jerárquicos, estoy hablando de niveles de relacionamiento con el cliente. Decimos que es un nivel de enlace, son aquellas personas de la organización que no salen a escena, pero preparan el auditorio para que el que está en contacto pueda salir a hacerlo bien hecho. Y finalmente hablamos que en ACES hay una cantidad de coequiperos que de pronto el cliente no ve, de pronto no preparan el escenario, pero son tan importantes a la hora del resultado como cualquiera de los otros. Nos estamos refiriendo a áreas de apoyo, por ejemplo, informática, por ejemplo, planeación de mercadeo. Para ilustrar un poco, quiero que veamos la próxima presentación. Asimismo, en ACES, con estos esquemas hemos venido en un trabajo de sensibilización con nuestros coequiperos para llegar al planteamiento final. Y es que en una organización de servicios todo el mundo, no importa de dónde sea, tiene una función de servicios, inclusive aquellos que nunca tocan a su cliente final. Yo con esto lo que quiero es recomendar que si todavía hay algunas entidades de salud donde pensamos que los únicos que tocan al paciente son los médicos, son las enfermeras, estamos bastante equivocados y hay que generar un espacio donde todos nos sintamos igualmente responsables de su satisfacción. Esto nos lleva al último acetato introductorio, que lo que pretende mostrar con esto es el ciclo del servicio, que es la construcción momento de verdad por momento de verdad. No espero que lo lean uno por uno, simplemente metodológicamente los estoy llevando a decir que cualquiera de las organizaciones que están aquí representadas, si no construye paso a paso esos momentos que tocan al cliente, le va a ser muy difícil medir e identificar exactamente dónde tiene su problemática. Vamos a entrar entonces en la segunda parte de la charla, que es, repito, el corazón de lo que quiero dejar en ustedes. El sistema de información para oír la voz del cliente en ACES está compuesto de 4 estrategias fundamentales. La primera es una auditoría de servicio,
tenemos también el Centro de Relaciones con el Cliente, los estudios de posicionamiento y finalmente los grupos foco. Son distintas maneras de oír el usuario de acuerdo con la necesidad que tenga de la organización de oír necesidades y expectativas. Yo voy a entrar uno por uno a desarrollarlos, por qué lo hacemos, para qué lo hacemos y cómo lo hacemos. Una auditoría de servicio la hacemos esencialmente para medir el desempeño. Queremos que cada que el usuario viaje con nosotros y tengamos estas mediciones nos cuente cómo es el desempeño. Queremos identificar esos factores de satisfacción, factores de insatisfacción en el servicio que prestamos. Queremos controlar el cumplimiento de estándares para alcanzar metas corporativas. Aquí es bien importante empezar a mirar cómo oír por oír no tiene sentido. Usted tiene que oír para algo. En ACES medimos para asegurarnos que el resultado que tuvimos en la última medición lo vamos a superar mediante planes de mejoramiento que logren ir fortaleciendo las áreas, retirando los problemas de servicio en los puntos en que se presenten de acuerdo con el resultado y pasar con ello entonces a que la forma como lo hacemos es un instrumento muy fácil, cualquiera puede documentarse cómo existe un instrumento que se llama una libreta de calificaciones, que para hacerlo bien simple únicamente es un instrumento que nos permite medir uno a uno los momentos de verdad que estaban incluidos en el ciclo de servicio anterior. ¿Cada cuánto lo hacemos? Para el cliente externo 3 veces al año. Creo que dentro de la organización hay un elemento bien interesante. Nosotros, como funcionarios de la organización, somos a la vez jueces y parte, porque nuestro trabajo nos exige viajar todo el tiempo. Obligatoriamente, cada que viajamos, debemos llenar una libreta de calificaciones y decir en cada uno de los puntos donde la misma aerolínea me atiende a mí como usuario, me exige decir cómo fue la calidad del servicio que se me prestó. Esto ha sido bien interesante porque nos ha servido como de prueba ciega para ir identificando la correlación entre lo que estamos identificando en el cliente y la claridad que nosotros tenemos de dónde están nuestras grandes debilidades y nuestras grandes fortalezas. Vamos entonces a entrar ahora a hacer una síntesis de lo que quiero decir. Eso, ¿cómo lo quiero sintetizar? En una auditoría de servicios medimos el desempeño, identificando momentos y procesos que causan insatisfacción, controlamos el cumplimiento de esos estándares a través de metas corporativas y vital. Esto no tiene sentido, vuelvo y digo, si se acaba ahí. Todo lo vemos en ACES como un ciclo que permanentemente tiene que estar circulando. Eso siempre tiene que cerrar en un plan de mejoramiento que otra vez va y mide a ver si lo que nos propusimos de estrategias para generar cambios en las áreas donde teníamos problemas, de verdad fuimos capaces de erradicar las causas raizales de los problemas y generar cambios importantes en el cliente. Simplemente para ilustrar un poco eso en el resultado, cómo se ve, aquí tenemos algunos números, vuelvo e insisto, tampoco pretendo que seamos capaces de visualizar uno a uno, de cómo ese ciclo de servicio va acompañado de cada uno de los procesos. Usted no puede sencillamente llenar a la organización de información momento de verdad por momento de verdad. Eso lo debe consolidar a sí mismo en los procesos para que los dueños de los procesos se responsabilicen de generar los cambios en cada uno de ellos. Visualmente en una gráfica se vería de esta manera. Esta es la medición total de la aerolínea, tanto en sus vuelos nacionales como internacionales. Siguiendo para la segunda estrategia, vamos a hablar un poco de lo que es el Centro de Relaciones con el Cliente. El Centro de Relaciones con el Cliente básicamente se creó para oír las felicitaciones, sugerencias, reclamos espontáneos de los clientes. No quisiera que vean que la felicitación está de primera por ninguna prepotencia, sencillamente es porque en las organizaciones estamos mucho más familiarizados con los reclamos y casi que nos volvemos como sádicos, buscando dónde está la queja. Resulta que las organizaciones de servicio también por momentos somos capaces de hacerlo bien y el cliente es muy equilibrado. Vuelvo y digo, todos nosotros somos clientes, tenemos absoluta objetividad. Cuando vemos una cosa bien hecha decimos esto quedó bien hecho, cuando está mal hecha decimos esto quedó mal hecho.
Segundo, mantenemos un canal abierto que le permite al cliente comunicarse con la organización cuando lo desee. También lo creamos para responder a las necesidades de los clientes oportunamente. Es ese cliente espontáneo que algo le quiere decir a la aerolínea y que no encontraba quién me oye, quién me escucha y sobre todo, quién me responde. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos primero que todo atendiendo bien sea llamadas telefónicas, cartas o visitas personales de los clientes. Lo hacemos analizando la información. Esto es parte del aprendizaje que hemos tenido. De pronto éramos muy buenos atendiendo llamadas, cartas, pidiendo excusas, agradeciendo, pero hemos logrado trascender a que eso llegue a cada una de las áreas, lo analicemos, identifiquemos cuál es el problema y aseguremos que esas áreas responsables den respuesta al cliente y, lo más importante, apliquen los correctivos necesarios. Esto otra vez es una síntesis de lo que les estamos contando. Atendemos requerimientos del cliente, solucionamos problemas, inquietudes, registramos información, analizamos tendencias y cerramos el ciclo retroalimentando cada una de las áreas con su respectivo plan de mejoramiento. Esto es una muestra gráfica de cómo recogemos información, cómo la tabulamos, cómo la distribuimos por toda la organización. Esto no es algo que se queda en el escritorio ni del presidente ni de la vicepresidencia, está colgado en todas partes, en todas las carteleras, está a la luz de cualquiera de la organización. La tercera estrategia es lo que nosotros denominamos un estudio de posicionamiento. La diferencia está en que lo que nos mide es opinión. Ahí empiezo a vincular un poco con lo que hablamos de referenciación competitiva. Permite identificar la imagen de la empresa en el mercado. Acuérdense en que es bien interesante mirar que las expectativas del usuario, como nos decía Juan Guillermo, las expectativas del cliente van cambiando en la medida en que tiene otras experiencias. Esas otras experiencias, ¿de dónde las recoge? De la competencia, sea competencia nacional, sea competencia internacional. Entonces nos permite conocer y esas necesidades y expectativas nuevas, insisto, que van evolucionando en la medida en que va teniendo experiencias nuevas. Nos permite establecer comparaciones con otras compañías y finalmente nos permite diseñar nuevos productos y servicios, que sería la razón de ser de hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? A través de encuestas de opinión que realizamos 2 veces al año. Esto es una síntesis, entonces, medimos opinión, conocemos imagen en el mercado. Eso nos permite establecer comparación, que debe servir para 2 cosas, bien sea para que haya planes de mejoramiento cuando estamos bien distantes de la competencia en procesos y momentos de verdad específicos, o para diseñar nuevos productos y servicios que nosotros todavía no tengamos al alcance del usuario. Esto es una muestra de cómo, comparándonos cualquier proceso de ACES, frente a otra aerolínea, nos permite entender, sobre todo en variables muy críticas, variables definitivas de compra para el cliente, si llevamos una ventaja importante sobre la competencia. Por último, tenemos entonces los grupos foco. Los grupos foco los utilizamos para determinar necesidades y expectativas de un grupo específico de clientes y sus factores generadores de satisfacción e insatisfacción. Me estoy refiriendo entonces a que estamos hablando de que cuando queremos diseñar o mejorar un producto o servicio específico, sencillamente juntamos un grupo pequeño de clientes, ojalá viajeros frecuentes, que ya conozcan la aerolínea y que sean más capaces de decir qué quieren y cómo quisieran tenerlo. La periodicidad es de acuerdo con las necesidades que tenga la organización. Otra vez, tiene su razón en determinar necesidades y expectativas, pero permite cerrar el ciclo una vez diseñamos productos o servicios a partir de esa información. Vamos entonces a pasar a la ¿por qué nosotros tenemos todo esto creado? Repito, no tendría ningún sentido que nos desgastáramos teniendo áreas, teniendo sistemas, teniendo una cantidad logística oyendo, si eso no trascendiera en la organización. Ese sistema de información nos está permitiendo tomar decisiones. Decisiones estratégicas, ¿a qué nivel? Primero, quiero validar el volumen, ¿sigue bien? ¿Sí? Sentí, ok. Decisiones estratégicas, entonces, ¿a nivel de qué? A nivel de la alta dirección. ¿Para qué le sirve la información del cliente a la alta dirección?
Primero, es un insumo definitivo para la planeación estratégica que realizamos cada año. Permite a la alta dirección asignar y reasignar recursos en el momento en que la satisfacción del cliente es bien distante de lo que nosotros estamos esperando y finalmente permite tomar decisiones estratégicas. Segundo, va a las áreas. Recuerden que estábamos diciendo que cada proceso tiene su doliente en la organización. Vamos a cada una de esas áreas dolientes y al área entonces le va a permitir responsabilizarse de mejorar sus procesos y de generar esos planes de acción. Va a gestión humana. Este tema me encanta porque de pronto era un área que por momentos difícilmente en las organizaciones la evidenciamos como un cliente enorme de toda esta información. Miren, si vamos a poner un ejemplo concreto nosotros, decimos que nos sirve para mejorar sistemas de personal, el sistema de selección, el sistema de inducción, de capacitación, de entrenamiento, de evaluación. ¿A qué me refiero? Voy a poner un ejemplo tan sencillo que si en ACES estamos promoviendo que ACES es una compañía por el respeto, desde el mismo proceso de selección debemos buscar personas que sean capaces, que tengan formación, que tenga cuna, como diría mi maestro, el doctor Iván Darío Vélez, que tenga una cantidad de cosas en su personalidad que a la hora de entregar el servicio esté acorde con lo que la aerolínea está ofreciendo, respeto. Si a través de nuestro sistema de información al cliente encontramos un usuario, un cliente insatisfecho, porque no lo respetamos, porque la persona me trata mal, por algún vacío o de selección, vuelvo y digo, o de inducción, o de entrenamiento, o de capacitación, o de evaluación de ese individuo, está desentonando con ese molde que la organización busca en sus coequiperos. Parece un poco difícil hablar de molde, pero de verdad, una vez una organización tiene un norte claro y unos valores frente a los cuales quiere comportarse con sus clientes, las personas que conformamos la organización tenemos que coincidir con esa plantilla, con ese molde que se busca dentro de esos parámetros y de esos valores. Va al área de gestión por calidad del servicio que trabaja en la organización más en función de ser un facilitador, de ser un asesor, de ser un promotor del mejoramiento de cada una de las áreas y de los procesos y finalmente va a desarrollo de producto. ¿Cuáles son las bondades que hasta ahora hemos encontrado en el sistema de información? Repito, aquí quiero darle las gracias al Centro de Gestión Hospitalaria porque me puso a pensar todo esto, qué beneficio estaba teniendo para nosotros. Nos ha permitido enfocar la organización hacia el cliente. Yo ya diría que un enorme número de personas, de coequiperos que conformamos la organización, hemos entendido que finalmente quien nos paga es el cliente, la razón de ser de nosotros. Anima programas de mejoramiento, le pone una dinámica a la organización, la saca de esa posición estática todo el tiempo, nos está obligando a generar ideas nuevas, a innovar, a cambiar. Facilita el reconocimiento al logro, otro tema que me apasiona bastante, y lo uno con el sistema de felicitaciones. Muchas veces nos parece que nos pagan por trabajar bien, pero resulta que también hay muchas personas que trabajan superando las expectativas de los usuarios y esos modelos hay que irlos resaltando en la organización y hay que irles haciendo un reconocimiento a empezar a mostrarse como ese moldeador de cultura organizacional que coincide perfectamente con lo que usted quiere venderle y entregarle a su cliente. Es un orientador del direccionamiento estratégico y por lo tanto del establecimiento de objetivos corporativos. Nunca definimos objetivos corporativos anualmente sin saber qué dijo el cliente, qué decía el año pasado, qué hicimos este año y para dónde vamos en el próximo. Permite introyectar que todos en ACES somos responsables del servicio. Este es bien interesante, nos facilita y nos suministra información para diseñar estudios de caso que se utilizan en la capacitación y en el entrenamiento de coequiperos. De pronto a ustedes les pasan cosas como las que nos pasan a nosotros, generalmente más malas que buenas, que es cuando un usuario pasa por la organización y uno se queda pensando y dice, pero eso no parece ACES, y resulta que sí, le pasó en ACES, ¿sí? Entonces son cosas que nos impactan tanto y que fue tan contrario del diseño, de la capacitación, del entrenamiento, de la filosofía compañía,
que recogemos toda la información, internamente redactamos un estudio de caso, contamos una historia, hacemos un cuentico, una historieta, y regamos la historieta a áreas similares, con el ánimo de que, ¿qué? De que esa historieta que lleva nombres ficticios, áreas que les cambiamos el nombre, simplemente para que en los grupos primarios, que son espacios de capacitación, de compartir información entre los coequiperos, nos sirvan de análisis, de reflexión, situaciones similares a estas, usted cómo las va a afrontar en el futuro, cómo va a evitar que cosas tan anormales como la que acabó de suceder no se vuelvan a repetir. Nos permite identificar necesidades de educación en el cliente. Ojo con esto, que creo que puede aportar muchísimo al área de salud. Yo ya estuve en salud también y sé que en la cadena de servicios, si uno no vincula a su cliente, desde ahí está fallando. Un cliente en salud que no conoce una serie de restricciones, de normas, de requisitos, le va a dar mucho trabajo entender que usted, en vez de estarlo molestando, le está sirviendo adecuadamente. Ese papel de educar al cliente, no se imaginan la cantidad de cosas que hemos capturado a través de tener todo el tiempo parlantes que nos permitan saber qué está diciendo el cliente de nosotros. Nos suministra información para medir el desempeño de los coequiperos. Es algo que nos permite evaluar si cada uno de nosotros lo está haciendo bien o mal, no importa el cargo que tenga. Y finalmente, una de las grandísimas bondades de nuestro sistema es que cuenta con la participación y con el convencimiento total del Comité de Presidencia de que al cliente hay que escucharlo. Yo quiero cerrar mi presentación con esta frasecita que de pronto dice todo de lo que quiero transmitir. El único modo apropiado de administrar una empresa y el más rentable consiste en saturarla con la voz de los clientes. Debemos oír tanto a los que se sienten satisfechos como a los que están insatisfechos y utilizar la información para generar cambios y aportar a los clientes una experiencia aún mejor. Muchas gracias.